El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Encuentra un espacio en el que siente que puede ser bendecido y se queda ahí, y creo que es lo que puede pasar para todos ellos. Es por eso que yo quiero que desde aquí, desde la casa de oración de Centro Cristiano, les enviemos un saludo cariñoso, les demos la bienvenida a ser parte de este culto y de esta predicación. Bienvenidos ustedes, y les pido que pongan todo su corazón a lo que van a recibir. Hoy sí pueden tomar su asiento. Amén. Lo he dicho, creo que esa es la verdad, que el momento que se va a predicar, y de paso desde ya les animo a venir al culto el próximo día como este, porque voy a presentar una palabra que va como la culminación de la serie que estamos trayendo, donde Dios ocupa personas humanas para hablarle al pueblo. Cuando yo les hablo a ustedes, de todo corazón yo quiero ser instrumento del Espíritu. Y de paso, desde que he preparado mis notas, he iniciado a preparar mis notas, he pedido guianza al Espíritu Santo para que me haga entender y me guíe sobre lo que yo debo de predicar. Les pido en ese sentido que presten toda su atención. No es a un hombre que van a oír propiamente, van a oír a un hombre que les va a hablar en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo. ¿Lo aceptan así? ¿Lo aceptan así? Así debe de ser para bendición de todos nosotros. Les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones bajo el título El único Dios es un Dios que habla. Ese es el título de la serie. ¿Cómo dije que es el título? El único Dios es un Dios que habla. Y decir verdad, no hay muchos dioses. Según la Biblia, solo hay 3 dioses, según la Biblia. El único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra y administrador de la humanidad entera, el único Dios. Pero hay otros que se hacen pasar como Dios. Satanás se hace pasar como Dios. Hay otras cosas. El dinero algunas veces se vuelve Dios, y así lo presenta la Biblia. Pero nosotros estamos hablando del único Dios, creador de los cielos y de la tierra, y quien tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Viviendo en un tiempo, yo espero que ustedes lo acepten así, viviendo en un tiempo en el cual el pueblo evangélico está pasando por una de sus crisis más agudas de todos los tiempos. ¿Cuántos aceptan eso? La mayoría no lo aceptan. Yo estoy diciendo que el pueblo evangélico está pasando por una de sus crisis más aguda de todos los tiempos, y en ese sentido, como resultado, hay un alto porcentaje de creyentes que forman a sus propios dioses de acuerdo a su gusto o necesidad, o dicho de otro modo, piensan que este único Dios, creador y creador de todas las cosas, puede responder como uno quiere, y casi puede ser como alguien lo dijo, una palabra muy fuerte. Uno piensa que este Dios es como nuestro títere, que lo hacemos para donde nosotros queremos, lo cual es una vil mentira. Este único Dios no es así. Este único Dios es Él el que hace las cosas como Él quiere hacerlas. ¿Cómo están de acuerdo ustedes con eso? ¿Están de acuerdo? Por supuesto que tener un Dios que uno se ha formado, que uno se ha fabricado en la mente, no sirve para nada. Usted tiene ese Dios que usted dice, no, es que este Dios me hace esto y este Dios me hace esto, no importa cómo yo ande. Eso no sirve para nada. Y ustedes lo comprenderán. ¿Recuerdan lo que pasó
los que tenían como Dios a Baal en tiempos de Elías. ¿Recuerdan qué pasó? Ellos empezaron a clamar y se desgarraron su cuerpo queriendo y pidiendo a ese Dios que descendiera en fuego. ¿Y qué fue lo que pasó? No pasó absolutamente, porque tener a un Dios que uno se lo fabrica y que no es el Dios único, no sirve de nada. Ese Dios no le sirvió de nada. Ese es el relato de la historia. Como no sirve de nada, este es otro aspecto muy delicado. Tampoco sirve de nada pronunciar el nombre de este Dios, del Dios creador de los cielos y la tierra y sustentador de todas las cosas. No sirve de nada cuando no se lleva una vida que agrade a ese Dios que habla. No sirve. Uno puede decir, pronunciar Dios, 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 y hasta decir Dios mío. Pero si uno no vive de acuerdo a como a ese Dios le agrada, no sirve de nada. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Al pueblo de Israel, os lo comento, al pueblo de Israel se le dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que recapitulando esto, no sirve tener a un Dios que uno se lo ha inventado. Con que no sirve pronunciar el nombre de este Dios nuestro si uno no vive en manera que lo agrada. ¿Me expliqué? ¿Lo aceptan? No sirve. Uno en la aflicción, Señor, Señor, y después se puede quedar, ¿y por qué no me ayudó? Porque no era una persona que agradaba a este Dios. Siguiendo con nuestra serie, ya he compartido, ¿cómo dijimos que es el título de la serie? El título de la serie, lo acabamos de decir al inicio. El único Dios, es un Dios que habla. Así que continuando con la serie, ya he compartido el tema, los objetivos de Dios cuando habla. ¿Se acuerdan? Los objetivos de Dios cuando habla. Cuando Dios ha hablado, Él siempre ha tenido y tiene objetivos cuando Él habla. En ese mismo sentido, compartí el tema, diferentes tonos de la voz de Dios cuando habla. ¿Recuerdan eso? ¿Cuáles son algunos de los tonos de Dios cuando habla? El primero es muy suave, así al oído. Pero cuando uno no le hace caso a ese Dios que habla suavemente, Él va subiendo el tono hasta que llega un momento, o va a llegar un momento en que la voz de Dios será como rayos, como truenos, insoportable, porque no pudimos oír el tono de voz suave. Parece ser que a los humanos no nos gusta oír tonos de voz suave, ¿no es cierto? A uno le hablan así un poco suave y no hace caso. Antes eso era así en los hogares, cuando el papá hablaba en tono suave, así, mira, ¿qué hacían los hijos? ¿Qué necesitaba uno? ¿Cuántos recuerdan algo de eso? Yo lo recuerdo, así que cuando yo no veía que me hacían caso, elevaba el tono de voz y ahí pegaban un salto y estaban ya para poder. Ay, no, los que gritan así son los hijos. Y uno ya, no, yo sí lo voy a hacer así como decís, que quieres el celular, te lo doy. No, aquí está, porque el tono de voz lo elevaron, ¿quiénes? ¿Cómo vamos? En ese mismo sentido, compartí la predicación anterior, que fue muy interesante. Vamos a ponernos de acuerdo aquí porque estoy mal. En ese mismo sentido, compartí el tema. Ya lo dije, diferentes tonos de voz cuando habla. Y seguido a ese, casi siempre cuando Dios habla, lo hace por medio de otras personas. Recuerdan que fue la predicación anterior. Casi siempre. ¿Y por qué dije que casi siempre? Porque hay ocasiones en que no, en que lo hace personalmente. ¿Cuándo lo hace personalmente? Cuando Él quiere hablarle a la propia persona. Me gusta que ya están conmigo. Pero siempre que le va a hablar al pueblo, particularmente al pueblo, Él lo hace a través de otras personas. En la pasada predicación advertí que ese tema vendría en dos partes. Y en esta, hoy digo que la predicación, esa predicación o ese tema va a venir en 3 predicaciones. Es decir, que además de esta predicación de hoy,
viene una más y yo estoy pidiendo al Señor que tenga la oportunidad de compartir ese tema que viene, porque dicho sea de paso, mi salud no está tan bien, pero yo espero que el Señor me dé la vida, la capacidad de poder compartir ese tema, porque lo tengo en mi mente. Se lo voy a adelantar. En la siguiente predicación voy a hablar sobre los hombres a través de los cuales Dios habla. Porque esta es una cosa, Dios habla a través de personas, pero esas personas tienen que llenar ciertos requisitos. Y el gran problema de este momento es que hay un montón de gente diciendo que hablan en nombre de Dios y Dios no los ha llamado. Están hablando de su propia cuenta y el pueblo está perdido oyendo a gente que no habla en nombre de Dios y no son siervos de Dios, pero la gente está oyéndolos. Y por eso no quiero morirme antes de compartir esa palabra con ustedes. Así que ese no es el tema de hoy, por supuesto, pero ese será el tema que va a venir. Ratifico que este asunto de que Dios cuando habla lo hace por medio de otras personas es un misterio. Escuche bien la palabra misterio. ¿Qué quiero decir yo cuando uso la palabra misterio? Cuando yo uso la palabra, no es asunto de susto, no. Yo lo uso, la palabra misterio, para decir que es una cosa difícil, costosa de entender. Está lleno de misterios y no se puede, esto es así. Cuando estoy diciendo que Dios ocupa a otras personas para hablar, cuando Él va a hablar, habla a través de otras personas, eso es un misterio. No es tan fácil de entender. Es más, uno quisiera que Dios le hablara a uno personalmente, pero eso no nos conviene a nosotros que Él nos hable de ninguna manera. Un asunto de la misma manera, ratifico que esa decisión de hablar por medio de otras personas vino del propio soberano Dios. Nadie le dijo a Él que así lo hiciera, nadie se le ofreció a Él, sino que esa fue una decisión. ¿Y puede Dios decidir lo que quiere? ¿Ah? Entonces esa decisión, no, yo no voy a hablar personalmente con el pueblo. Al pueblo yo le voy a hablar a través de otras personas. Esa fue decisión de Dios. Él tomó esa decisión, razón por la cual nadie tiene nada que decir, le guste o no le guste. ¿Me explico? Que a usted no le guste que Dios hable a través mío aquí, porque Dios ocupe ese negrito allí para estarnos hablando a nosotros, y usted dice, no, esa no fue decisión mía, esa fue decisión de Dios. Le guste a usted o no le guste, esa fue decisión de Dios de hablar. Cuando le habla al pueblo, lo hace a través de otras personas. ¿Me explico? ¿Queda claro? Espero que quede claro. Sin embargo, cuando comprendo que este único Dios, cuando habla, tiene objetivos, y uno de esos objetivos, espero que lo recuerden, es revelar lo que está pensando hacer, lo que está pensando y lo que va a hacer. Recuerdan que ese es uno de los objetivos, el primero de lo que hablamos. Cuando Dios da lo que quiere Él, cuando Dios habla, lo que quiere es dar a conocer, informar lo que Él quiere hacer, lo que Él va a hacer. Entonces, luego al llegar a esta conclusión, que debe de estar revelado, eso es porque están revelados en la Biblia. Los que tomó Él la decisión de hablar a su pueblo por medio de otras personas, los por qué. Y ese es el asunto que va a tratar la predicación de hoy. El por qué Dios tomó la decisión de hablar de hablarle al pueblo por medio de otras personas. El tema de hoy es los por qué. Cuando Dios le habla al pueblo, le habla a través de otras personas. ¿Lo quieren repetir? Le habla a través de otras personas. Una vez más. Los que están atrásito, por favor. A mi derecha, por favor.
¿Qué piensan? Si ustedes estuvieran aquí al frente y hablando y pidiendo al pueblo que hable, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? ¿Y estos qué vinieron a hacer, pues? Vamos, ¿cuál es el tema de esta predicación? Los por qué. Cuando Dios le habla al pueblo, le habla a través de otras personas. ¿Cuál es la palabra clave de este tema? Los por qué. Los por qué, ese es el vocablo, la palabra clave, los por qué, y eso es lo que vamos a analizar hoy en esta predicación, los por qué Dios tomó esa decisión de que cuando Él iba a hablarle al pueblo, lo haría a través de otras personas. ¿Consideran interesante esto? Los por qué. Esto nos va a ayudar. Para comprender esos por qué de Dios, debemos de tratar de comprender dos aspectos. Aquí me voy a detener un poquito para ser más claro. Para tratar de comprender esos porqués, cuando Dios le va a hablar al pueblo, lo hace a través de esas personas, hay dos cosas, dos aspectos que debemos de comprender. Escúchenme bien. En primer lugar, debemos de comprender quién y cómo es este Dios. Comprender quién y cómo es este Dios. Y el segundo aspecto es comprender quiénes son las personas a quien les habla. Vamos a regresar a esto es bien importante y me pasaron un cuadro antemano. En primer lugar, debemos de comprender quién y cómo es este Dios que habla. Y en segundo lugar, a quién les habla. Esos dos aspectos, si los comprendemos, nos va a facilitar aceptar este misterio de Dios. ¿Cuáles son estos dos aspectos que vamos a tratar de comprender? ¿Quién y cómo es este Dios que habla? Y el segundo aspecto es a quiénes les va a hablar. ¿Quiénes son o a quiénes les va a hablar? El entender estos dos aspectos nos va a ayudar a descubrir este misterio. Cuando comprendamos estos dos aspectos, aunque no sea en forma tan profunda, porque son demasiado profundos, estaremos agradecidos que Dios nos hable a través de otras personas. Cuando comprendamos esos dos aspectos, vamos a estar agradecidos de que Dios nos hable por otras personas, al comprender esos dos aspectos. Vamos a ver por dónde empezamos. ¿Cuáles son los dos aspectos? Dijimos quién y cómo es Dios, y el otro es ¿por dónde empezamos? ¿Deberíamos de empezar por quién es Dios? No. Vamos a empezar por comprender quiénes somos nosotros. ¿Quién es el pueblo a quien le habla para luego llegar al otro aspecto que también es interesante? Comprender a quiénes les habla Dios por medio de otras personas. ¿A quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Y hay mucho bíblico ahí que decir. Aunque este Dios que habla y lo hace por medio de otras personas, le ha hablado a toda la humanidad, en la mayoría de casos le ha hablado a dos pueblos en particular. Voy a hacerlo más claro. Estoy diciendo que este Dios que habla, cuando ha hablado, y lo ha hecho a través de otras personas, lo ha hecho, en primera instancia le ha hablado al pueblo en general. Por ejemplo, cuando iba a destruir a Nínive, cuando iba a destruir por el diluvio, la destrucción del diluvio fue universal. Le habló al pueblo en general, que iba a haber un diluvio, que iba la raza humana, y él dice, la voy a destruir porque la maldad de este pueblo ha crecido en extremo y no lo soporto más, voy a destruirlos. Y entonces le habló a la humanidad entera. Pero casi siempre que Dios habla, y lo hace a través de otras personas, lo habla a dos pueblos. A dos pueblos. El Señor no le anda hablando mucho al mundo, el mundo ya sabe que no va por el camino correcto. Le habla a dos pueblos. En el pasado lejano, el Señor Jehová le habló a Israel usando a otras personas. Eso está probado y comprobado por todo el Nuevo Testamento. Diferentes profetas, menciónenme algunos.
Diferentes profetas, allá oí un nombre, otros más, hablen de los profetas. Elías, Ezequiel, Jonás, Miqueas, Ageo, Ezequiel. El Señor le habló, en el Antiguo Testamento le habló a Israel. A Israel. En el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu Santo que representa a Dios, Dios le habla a la iglesia usando a otras personas. Estoy queriendo explicar a quienes les habla Dios a través de otras personas. Y ya dije que aunque algunas veces le ha hablado a la humanidad entera, en la mayoría de casos le ha hablado solo a dos pueblos. En el Antiguo Testamento le habló a Israel y en el Nuevo Testamento le habla a la iglesia. El mensaje de Dios casi siempre es a la iglesia. Pero hablando tanto de Israel como de la iglesia, ¿por quiénes están constituidos estos dos pueblos? Quizás la pregunta sea hasta un poco tonta. Hablando de estos dos pueblos, ¿por quiénes? ¿Quiénes constituyen? ¿Quiénes forman a estos dos pueblos? ¿O por quiénes están formados estos dos pueblos? La respuesta es sencilla, por humanos. Ambos pueblos están formados por humanos. Los israelitas no pertenecen a otro mundo, son personas humanas como nosotros, solo que son descendientes de Abraham, al cual Dios escogió para que fuera el padre de esa nación. Y entonces la iglesia, a pesar de los honores que puede tener, está integrada por humanos, por personas, eso no lo podemos negar. ¿Y quiénes somos los humanos? Especialmente comparados con este único Dios. ¿Quiénes somos los humanos? Especialmente comparados con este poderoso Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Humanos. David dijo, Salmo 8:4, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia y el hijo del hombre para que le visites? Es decir, estas frases están en interrogación para él reconociendo cómo este Dios poderoso busca hablar con el ser humano. Él dice, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes? Y yo tenía en mis años cuando yo asistía a los talleres de estudio en las asambleas de Dios, hay una institución educativa de mucho prestigio que es un instituto, se le llama Instituto de Superación Ministerial. Y nosotros teníamos un maestro en el tiempo mío, un norteamericano, un gringo, muy práctico para hablar, y él cuando hablaba de su propia persona, ¿quién es este gusano?, decía él. Y tiene alguna relación con lo que han dicho algunos pensadores. Estoy hablando de quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? David dijo, Salmo 108, ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia y el hijo del hombre para ver? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame quién es. Yo dije que cuando Job está hablando con Dios y Dios entiende que hay un momento en el que Job como que se justifica y se revela diciendo que él era algo importante y Dios le dice, ¿quién eres tú? ¿A dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Quién eres tú? Y Job no tenía otra cosa que poder entender que él no era nada. El mismo David dice, Salmo 103, 15 y 16, el hombre, y esto no solo es del hombre, es de la mujer, es del ser humano, el hombre, el ser humano, como la hierba son sus días. ¿Cómo son la hierba? Y el mismo versículo dice, florece como la flor del campo, que pasado el viento por ella, pereció y su lugar no la conocerá más. Ese es el hombre, ese es el ser humano. Ese es a quienes les ha hablado Dios. Estamos queriendo, si logramos comprender quiénes somos nosotros, repito, vamos a ser agradecidos que Dios no nos hable personalmente, sino que nos hable a través de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? San Pablo, hablando de sí mismo, dice, miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí. ¿Quién soy yo? Quería decir, miserable hombre de mí. Hablando San Pablo. El ser humano
puede exhibir su grandeza ante otras personas, aunque es una locura hacerlo, que es una tontera hacerlo. Pero nunca, jamás debe de exhibir la grandeza, su grandeza delante de este único Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir que yo más y cualquiera, yo soy más hombre que aquel, y yo soy, hágalo delante de otros hombres. Pero cuando siente que está delante de Dios, debe de sentirse la criatura más pequeña que hay, porque delante de Dios nosotros no somos nada. ¿De acuerdo? Aquí hay un detalle muy interesante. Los hombres de Dios, los que han leído la Biblia fácilmente estarán de acuerdo conmigo. Los hombres de Dios del pasado, siempre o presintiendo que este Dios que habla les iba a hablar, ¿sabe lo que hacían? En el pasado, los hombres de Dios, cuando tenían la idea, había un sentimiento que Dios estaba ahí y que Dios iba a hablar, ¿sabe lo que hacían? Se tapaban el rostro. Ellos, hablando de los judíos, ellos andaban vestidos así con gabanes, se tapaban y se tiraban al piso, porque ellos entendían que si veían a Dios cara a cara con estos ojos terrenos, iban a quedar muertos en el mismo lugar. Y para que eso no sucediera, ellos cuando sentían, había una sensación, Dios está aquí, ellos, yo me tapo, yo no quiero verlo, no puedo verlo, porque Él es tan santo, es tan elevado, es tan sublime, que yo puedo quedar muerto. Eso eran los hombres del pasado. En la locura nuestra hoy hay muchos hermanos que me hable. ¿Por qué no me habla? Porque no ha comprendido el pequeño gusano peludo cabezón que es. Eso hacían conscientes de la santidad de Dios y que esa santidad los podía matar. Eso era lo que hacían. Consciente de quiénes somos, se debe de reconocer y aceptar que nuestra conveniencia, que es nuestra conveniencia, que este Dios que habla decidiera hablarnos a través de otras personas. Amén. Habría mucho que decir sobre esto, pero he tratado de que comprendamos quiénes somos, quién es la gente a la que Dios le habla, ya sea hablando de Israel o de la iglesia. ¿Quiénes somos? Sea digamos lo que digamos, somos criaturas de polvo, somos criaturas de la tierra, insignificantes criaturas, por un lado. Vamos a dejar guardado esto ahora y vamos a pasar al otro aspecto que debemos de comprender. ¿Cuál es el otro aspecto? ¿Quién y cómo es este Dios que habla? ¿Quién y cómo es este Dios que habla? La teología, o mejor dicho, los teólogos, para medio explicar quién y cómo es este Dios, usan el vocablo atributos. Los teólogos, para explicar en la teología quién, según el entendimiento de ellos, quién es este Dios que habla, usan el vocablo atributos de Dios. Por su lado, el vocablo atributos describe, cuando usted va al diccionario y busca la palabra atributos, esta sirve para describir las propiedades, cualidades o características de alguien. Atributos que se le puede aplicar a los humanos, pero casi nunca se usa el vocablo atributo para humanos, es casi un vocablo exclusivo de Dios. Pero cuando se usa este atributo es para describir propiedades, cualidades y características de una persona, de alguien. Por supuesto que en este caso estamos hablando de Dios. Cualidades, características de este único Dios y que en su soberanía y sabiduría ha querido revelar, porque lo que los hombres entienden está revelado en la Escritura. Ellos solo lo que han hecho es ir comprendiendo lo que dice, y en la Biblia están los atributos de Dios, es decir, las características de Él, las cualidades que Dios tiene. ¿Cómo, en dicho sentido, es este Dios nuestro? Estoy hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, del único Dios que habla, que oye, que actúa.
no digamos de los dioses, no estamos hablando de los dioses que la gente se inventa. Los atributos más conocidos, espero que me ayuden algunos, sé que otros quizás no comprendan mucho esto. Los atributos más conocidos de Dios son, vamos a ver por dónde, digámoslo así como me los van a decir ustedes y después los decimos como los tengo yo en el orden que los copié. Vamos a ver, vamos para que lo digamos todos. Aquí voy uno solo. Poderoso, quedémonos ahí, poderoso, aquí otro. Omnipresente, aquí otro. Santo, aquí otro. Omnipotente, aquí otro. Justo, seguro, aquí otro. Omnisciente. Deberíamos ir viendo qué significa cada uno de esos atributos para que ya vayamos caminando más. Vamos a ver otro. Omnipresente, no sé si ya lo habían dicho. Retrocedamos un poquito. ¿Qué significa eso? Que este Dios es omnipresente. Que está presente en todas partes. ¿Qué otro vocablo me dijeron? Omnisciente. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que lo sabe todo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Queremos escondernos de Dios. No se puede. Porque Él es omnisciente, lo cual dice que lo sabe todo. Entonces, los atributos sirven para describir cómo es Dios. Los atributos sirven para describir cómo es Dios. Voy a darles la lista como yo la tengo y no la saqué propiamente de la teología, sino la bajé de uno de los apartados de internet para compartirlo con ustedes. Es más, esto es bien chistoso. Cuando uno se pregunta en internet, ¿cuántos son los atributos de Dios? Hay diferentes opiniones. Alguien dice que son 7, alguien dice que son 13, alguien dice que son 40, y yo creería que son más de 40, porque todas las capacidades que tiene y se le pone un nombre son muchísimas. Pero esta nota que pegué, que copié en mis notas, valga la redundancia, son los siguientes. Los atributos más conocidos son omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, eternidad, ese no me lo mencionaron, inmutabilidad, santidad, justicia, amor, misericordia, bondad, verdad y sabiduría, y allí si quiere puede agregar otros más. Esos son los atributos. ¿Y para qué sirven los atributos de Dios? Para describir o revelar cómo y quién es este único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y hoy estamos diciendo que para aceptar, comprender, estar contentos de esa decisión de Dios, de que Él habla a través de otras personas, hay que comprender primero quién somos nosotros y segundo, quién es Él. Si comprendemos quién es Él, estaremos contentos de la decisión de Dios de haber hablado o de seguirnos hablando a través de otras personas. Ya pueden imaginar si en esta hora, en lugar de que el Espíritu Santo me hubiera buscado a mí para hablarles a ustedes, Él dijera, les voy a hablar a estos personalmente, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Una tendalada de cadáveres aquí. Porque Él es, aquí no se pudiera, porque yo les he dicho que en la congregación, cuando uno viene al culto, hay diferentes imágenes de los hermanos, y mi esposa se enoja conmigo cuando yo digo especialmente de las hermanas, porque cuando uno ve a las hermanas, a la mayoría de las mujeres uno casi les ve cara de María Santísima, porque cuando están aquí hasta doblan el cuello así. Ay, hombre, casi uno ve que la amarillita está allí presente, pero tan pronto sale a la calle y llega a la casa, toda la amarillita se cambia en ¿qué? En Jezabel, exactamente, en Jezabel. Entonces, la respuesta del por qué este Dios que habla decidió hacerlo por medio de otras personas humanas que están en esos atributos. En esos atributos, y yo espero que lo vayamos comprendiendo. Amén, ¿estamos listos? Hoy vamos a tratar de comprender, no voy a hablar de todos los atributos, solo escogí 4 para justificar bíblicamente el por qué Dios decidió hablarnos a través de otras personas humanas.
Dios decidió que alguien hablara en su nombre porque Él es espíritu. Porque Él es espíritu. Dice San Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y no le pegué todo el versículo porque lo que me interesa a mí en esta predicación es esa declaración. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué significa esto que Dios es espíritu? ¿Qué significa? Dios es espíritu. La primera cosa que significa es que Él no tiene materia. No tiene materia porque es espíritu y por lo tanto no se puede ver. Y Dios sabía que el ser humano cree más en lo que ve. ¿Ah? ¿Por qué cree que la idolatría está tan pegada en la iglesia tradicional? Porque esos santos, esas imágenes son las que ve. Fíjate que las mismas autoridades centrales del catolicismo han dicho que ya no quieren ídolos, imágenes en sus templos. Pero la gente dice que no pueden ir al templo si no hay imágenes. Porque eso que ven, y eso es una cosa que da tristeza, porque uno ve a una ancianita ante una y como los pintores se encargan, por ejemplo, cuando pintan al Señor Jesucristo, en pintarle una cara tan demacrada y con los borbochones de sangre tirando por todos lados, que cuando lo ven, la señora está llorando. Mire cómo está el Señor llorando. Si ese es un dibujo, hombre. Por eso es que cuando Él toma la decisión, no, ellos no me pueden ver a mí porque yo soy espíritu. Es por eso, o es en ese sentido, voy a buscar personas. Por supuesto, en la otra predicación voy a hablar de las personas a las que Él busca. Voy a buscar personas que hablen en mi nombre, que se hagan presentes en mi nombre, para que le hablen a la gente, le van a hablar palabra mía, van a hablar en mi nombre, pero van a ser personas que ellos están mirando. Fíjate que yo tengo varias predicaciones que yo quisiera ponerlas aquí, particularmente los días entre semana, pero son predicaciones que solo tienen audio. Y cuando uno solo está oyendo, y los pedagogos son claros en eso, dicen que cuando uno solo oye algo, lo que se le queda grabado es bien poco. Para que se quede más grabado tiene que ver. Y entonces cuando uno ya ve, y ustedes ya aquí viéndome y que yo pongo alguna emoción para decir lo que estoy diciendo, se acuerdan de estos gestos y ustedes pueden relacionar lo que dijo el pastor aquel día, que Dios por ser espíritu, Él no lo podemos ver y por eso busca personas que lo vean, que uno vea para recibir el mensaje que Él quiere dar. Por esa condición humana, el Señor Jesucristo dijo que son dichosos, bienaventurados, los que no viendo creyeron, porque demanda un tanto ¿qué digo? De gracia de Dios que nosotros podamos creer no teniendo. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos lo han visto? No lo hemos visto, pero creemos en Él. Hemos recibido sus bendiciones y por eso creemos. Y la Biblia dice que somos bienaventurados porque no viéndolo hemos creído. Y solo ahora creemos que cuando nos hablan en su nombre, personas humanas, el que en verdad está hablando es el Espíritu Santo. Es Dios hablándole al ser humano. Dios, por ser espíritu, habla por medio de otras personas. Así que la respuesta, el porqué, este es un porqué y está en los atributos de Dios, en las cualidades de Dios, en las características de Dios. Vamos a ir por otra más. Dios decidió que alguien hablara en su nombre por su santidad. Por su santidad. ¿De acuerdo? Vamos, ayúdenme ustedes. ¿Qué símbolos o qué aspectos representan la santidad de Dios? O la santidad de Dios es simbolada ¿por qué? No sabe nada de esto. ¿Qué pasó? La santidad de Dios se revela por el fuego. El fuego es un símbolo de la santidad de Dios. La santidad de Dios se simboliza por fuego. Fuego.
Una de las cualidades propias del fuego es que quema todo lo que toca. Todo lo que toca. ¿Quiere el fuego quemar? No, el fuego no tiene ni intención ni voluntad, pero todo lo que se acerca al fuego lo quema. ¿Se acuerdan a los guardianes que iban a tirar a los jóvenes hebreos allá en el Antiguo Testamento? Que con solo que se acercaron al fuego fueron quemados, porque el fuego tiene esa propiedad. ¿Recuerdan el asunto de la zarza ardiendo allá en Horeb? La zarza echaba llamas. Esas llamas eran símbolo de la santidad de Dios que estaba ahí en la persona del Señor Jehová. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Lo hablé algo en la predicación anterior. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó con el monte? ¿Qué le sucedía al monte? Dice que el monte humeaba, echaba llamas de fuego por todos lados, al punto que hay un pasaje donde dice que no sé qué cantidad de personas murió porque las llamas del fuego, de la presencia de Dios, quemaron a la gente que estaba alrededor, al punto que en ese mismo pasaje el pueblo pidió, clamó, Moisés, que ya no hable Dios con nosotros, mejor háblanos tú, porque la santidad de Dios estaba presente en aquel lugar y la santidad quemaba a todo aquel que se le acercaba. ¿Recuerdan por qué el Señor Jehová no quería ir con el pueblo de Israel? Lo hablé un poco en la predicación anterior. ¿Recuerdan? Y en la predicación anterior dice lo raros, lo equivocados que somos nosotros. Porque en ese pasaje, ¿quién es el tipo, por decir una palabra, quién es el tipo de la película? Moisés. Porque Moisés le neció, le dijo, Señor, no, si tú no vas, mejor no nos saques de aquí, porque si tú, porque Dios dijo, no, yo no puedo ir, y el Señor agregó por qué no quería ir con ellos. ¿Por qué dijo que no quería ir con ellos? Le dijo, ustedes son un pueblo de dura cerviz, se me van a rebelar en el camino, y yo por mi santidad, sin querer, los voy a destruir. Entonces, estoy hablando que la santidad de Dios es una de las razones, es por eso que la decisión de Dios de hablar a través de otras personas es sabia y conveniente para nosotros, Los que ganamos con esa decisión de Dios somos nosotros y en las partes que vienen de esta predicación les voy a dar un poquito de más claridad. Vamos a dejarlo hasta ahí este aspecto. ¿Por qué dijimos que Dios decidió buscarse personas para que hablaran en su nombre? Por su santidad. Dios decidió que alguien hablara en su nombre por su fidelidad. Eso es uno de los atributos de Dios. Fiel, fidelidad. Y aquí es donde yo empiezo por ser un poco, ¿cómo digo? Que lo que digo no le cae bien a mucha gente, porque este es uno de los asuntos, la fidelidad de Dios, es uno de los atributos de Dios que el 99, y esas son cantidades que yo pongo, es posible que sean menos o más, el 99 de los evangélicos no comprendemos. La mayoría de nosotros no comprendemos la fidelidad de Dios. ¿Dónde aplicamos nosotros la fidelidad de Dios? Cuando nos afianzamos en ella y hasta exigimos. Usted ha dicho que va a hacer esto y como usted es fiel, nosotros generalmente apelamos a la fidelidad de Dios cuando hay promesas que nos favorecen. Y por cierto que Dios es fiel, eso no lo puede negar. Ahora, ¿qué significa la fidelidad de Dios? ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Dios es fiel sin discusión, pero ¿qué significa? Que Él va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Nos convenga o no nos convenga, Él va a cumplir. La fidelidad de Dios se revela en su naturaleza inmutable. Él no muda. Lo que Él dijo ayer lo repite hoy. Él no va cambiando como cambiamos nosotros, inmutable. Es decir, que no cambia. Y a su compromiso de cumplir todo lo que ha dicho que hará. Por eso es fiel. Él es fiel, Él va a cumplir todo lo que ha dicho que hará.
es cierto que por su fidelidad Dios cumplirá cuando dijo que salvará a todos los que creen en Él. Él lo va a cumplir. Pero Él será fiel 100% cuando diga que los que no creen, ¿por qué cree que va a condenar o se van a condenar muchísima gente que no creyeron? Porque Dios es fiel. ¿Lo va entendiendo ahora? ¿Por qué nos conviene? Nos conviene porque Él es fiel, por su fidelidad. Entonces Él ordenó que otros hablaran en su nombre, porque dado a su fidelidad, y va a ver en el último de los aspectos que vamos a tratar, un asunto muy, muy delicado. Ya puede imaginar lo que pasaría si ese Dios fiel nos hablara directamente a nosotros. Él ha dicho que el que no anda aquí, no, y el que no anda aquí, no. Y Él nos hablara personalmente y no hay tolerancia por su fidelidad, porque Él es fiel. No solo para cumplir lo que nos conviene, sino para cumplir todo lo que ha dicho. Su palabra es verdadera. Amén. Y por último, en la finalización de esta predicación de hoy, Dios decidió que alguien hablara en su nombre por su misericordia. Por su misericordia. Esta es una cosa que no la había comprendido, y por cierto, estos 3 mensajes que he predicado son idénticos y no los he predicado antes, no han sido editados antes. Cuando una persona nos habla en nombre de Dios, es un tiempo de misericordia de Dios, es un tiempo de espera de Dios. Él manda a otros por misericordia. Yo estaba pensando cuando escribía estas notas, ¿cuántos de ustedes han usado intermediarios para acercarse a alguien, para pedirle a alguien, para una persona que ustedes creen que es complicado lo que quieren pedir, que posiblemente no se lo van a conseguir, y en lugar de que le digan no personalmente a usted, ha ocupado a otra persona para que sea intermediaria? ¿Cuántos de ustedes y en qué condición lo han hecho? Uno va a pedir la mano, digo, bueno, hoy no se pidan las manos, y eso es que yo no sé, ya no hay ni qué hablar yo, porque cuando yo hablo del pasado, porque antes para uno empezar un noviazgo serio, uno iba a pedir permiso a los padres, y cuando iba uno a pedir permiso, uno llevaba a otra gente, por si en caso a uno, tal vez el otro, el compañerismo, amistad del otro, pues le podían dar el permiso. Pero hoy, ¿quién anda pidiendo permiso? Si hoy el papá pedía permiso, hoy pide el papá permiso para saber cómo andan las cosas, cuántos meses tiene la muchacha de embarazo y todas esas cosas. Es que él dice, díganme ustedes, hombre, cómo van, hombre, porque los hijos no le dicen a uno absolutamente nada. Cuando una persona nos habla en nombre de Dios, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de espera. Y yo estaba pensando en el caso de Nínive. Dios envió a Jonás que fuera a predicar, y el primer mensaje fue para dar un tiempo de misericordia. Le digo, anda y diles que en 40 días los voy a destruir. Y Jonás fue, y había ahí un intervalo, un tiempo que estaba Dios esperando qué respuesta iban a tener ellos. Qué lindo eso. Entonces, cuando Dios busca a otras personas, hoy Él me ha buscado a mí para que les hable de esto, y en este tiempecito entre la reacción de ustedes es un tiempo que Él está esperando. ¿Cómo van a reaccionar mis hijos hoy? ¿Van a aceptar que fue sabia mi decisión de hablar con otros, hablar por medio de otros, y van a aceptar el mensaje que ese otro les va a dar como que fuera mío? Y Él está esperando qué reacción va a haber. Él decidió eso por misericordia. Cuando hemos pecado, regresemos a ese cuadro, cuando hemos pecado contra Dios y manda a otra persona que nos hable en su nombre, es un acto de la misericordia de Dios. ¿Cuánto has recibido que un otro hermano llega y le habla, mira, andas mal, hombre, cambia, volvé de Dios? Ese es un mensaje en el que Dios está esperando. Envió a ese, mandó a ese, pero Él espera que esa persona responda. No menospreciemos el mensaje cuando alguien le habla en nombre de Dios, porque el problema es ese, como quien nos habla es otra persona como nosotros,
Y aunque nos está hablando en nombre de Dios, no en su propio nombre, y eso lo vamos a ver en la otra predicación, nadie que hable en el nombre de Dios debe decir lo que él quiere, debe de decir lo que Dios le manda que diga. En la misericordia de Dios, ese hombre le volverá a hablar. ¿Cuántas veces le ha hablado usted a una persona y la persona no ha querido? Y le habla otra vez, y le habla otra vez. Esa es misericordia de Dios. Por eso Él quiso que otras personas fueran y le hablaran en su nombre, para que hubiera un tiempo de misericordia. En la misericordia de Dios, Él ha enviado a otras personas que nos hablen. Sin vacilación, estoy llegando al final de esta predicación. Amén. Sin vacilación, sin dudas, y mucho menos en rebeldía, debemos de aceptar que fue decisión de Dios, sabia, bendita decisión de Dios, de hablar a través de otras personas humanas, y que esa decisión es para nuestra bendición. Voy a repetir esto. Sin vacilación, y espero que no vacilemos, sin dudas, pero mucho menos en rebeldía, porque los humanos somos rebeldes sin causa muchas veces. Uno está, no, es que yo no acepto que Dios me hable a través del hermano Omar. ¿Por qué no viene a hablarme personalmente él a mí? Porque yo soy importante, casi igual a él. Y estamos hablando locuras. Entonces, sin vacilación, sin dudas, y mucho menos en rebeldía, aceptemos que fue decisión de Dios de hablar a través de personas humanas, y que esa decisión es para nuestra bendición. ¿Cuántos lo aceptan? Sin vacilación, sin duda, mucho menos en rebeldía. Usted no sea rebelde para aceptar que fue decisión de Dios hablarnos a través de otras personas. Vamos a dar una ofrenda de palmas.